calor es el motor de nuestro clima. Desde la furia de una tormenta tropical y el sol cegador del desierto, a la violencia de un ciclo estival. Soy Donald McIntyre y me dispongo a viajar en compañía del calor, desde el Ecuador a los polos, para ser testigo del inmenso poder que es capaz de desplegar alrededor del mundo. Desde su nacimiento en los trópicos, pasando por un verano perfecto, hasta un mundo más caluroso, un ardor que podría convertir el clima del futuro en una pesadilla. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es la fuerza que rige el clima? ¿Cuál es su motor? En breves instantes descubriremos la auténtica fuente de todos los fenómenos climáticos. Esta es el Sol, la chispa que pone en marcha el clima. Es más de 100 veces mayor que la Tierra y en un solo segundo libera suficiente energía como para abastecer a todo Estados Unidos durante 9 millones de años. El calor originado en su núcleo tarda 1 millón de años en alcanzar su superficie. Una vez allí, realiza su viaje hasta la Tierra en tan solo 8 minutos y medio, un camino que cada día culmina esplendorosamente. Todo ese calor y esa luz deslumbrante, lanzados al espacio, se dirigen hacia nosotros. Cuando llegan a nuestro pequeño planeta, inciden con mayor intensidad sobre las tórridas junglas tropicales. Los rayos solares impactan en el Ecuador. Así comienza el calor, su colosal viaje alrededor del mundo. Para averiguar qué influjo ejerce sobre nuestro clima, me dirijo al lugar donde la energía del sol es más intensa. Atrapado bajo el dosel de la selva, todo ese calor da origen a uno de los entornos más extremados que existen. Por tanto, si quiero saber qué efectos tienen sobre el clima estas altas temperaturas, tendré que pasar las próximas 24 horas en las junglas de Belice. Si alguna vez está en la selva sin saber qué hacer, como yo, ya se encuentra esto de la muerte. Les presento al sargento John McLeod, un experto en supervivencia en la jungla y también un hombre al que no viene nada mal conocer. Morning. You're looking after me. I sure am. That's a heavy responsibility. I mean, one second it's torrential rain, next second it's a sauna. Yeah, that's right. So you're constantly wet, and it'll go from one extreme to another in such a short time. So within this one day, hypothermia and dehydration. Yeah. That's crazy. Follow me, I'll show you. Durante la mayor parte del año, el sol cae de plano, por lo que aquí no existen las estaciones convencionales a las que estamos acostumbrados. No hay más que calor y humedad, y a continuación algo menos de humedad. El tiempo es maravillosamente predecible. Cielos despejados por la mañana, chubascos por la tarde, y de nuevo, un cielo sin nubes al anochecer. El Edén del hombre del tiempo. El único imponderable dentro de este clima tan previsible es la enorme cantidad de energía que se acumula constantemente en el calor y la humedad. Es precisamente toda esa energía la que la convierte en una región tan nubosa. El calor caldea la tierra. El agua de lluvia acumulada en la vegetación se evapora y asciende. El vapor de agua se condensa en forma de pequeñas gotas y forma grandes nubes.
Las diminutas gotas colisionan y crecen hasta que la gravedad las hace precipitarse de nuevo. Este clima es un ciclo continuo alimentado por el calor. Y tanto da estar en el agua o a la orilla del río, porque todo se encuentra permanentemente empapado. Everything's just wet, isn't it? That's the big problem in the jungle. It doesn't matter whether it's hot or actually raining like it is here, everything ends up wet. Yeah. Which is a big problem. The only way around it is having a dry set of kit and a wet set of kit. And then when you go into night with discipline is to make sure you get into your dry kit, so it gives you a good 12 hours where your body can recuperate. In the morning, you've got to get into your wet gear. Yeah, because if you don't, then things are just going to start to rot. Your boots will go, your clothing will go, and more important, your skin will start to rot away. You end up with things like crotch rot and foot rot. Bob ha pasado los últimos 5 años entrenando al ejército británico para sobrevivir a este calor. God, I'm knackered. A medida que avanzo penosamente por la selva, mi organismo genera aún más calor. La sangre aleja el calor de los músculos y se enfría al alcanzar la piel. Sin embargo, eso no basta en este lugar, así que sudamos. Una gota de sudor puede llegar a enfriar 1 litro de sangre al evaporarse de la superficie de la piel. So, keep going. Get up there. It's the process of evaporation that cools you down. But it's not working here. The hotter I get, the faster my heart beats and the tighter I feel. Come on, keep moving. Get up there. I'm soaked in sweat, but the air here is so damp that it can't evaporate. Stop moaning and keep going. I'm a dangerous man with a weapon like this. Being a bit of a cowboy there. Am I? Yeah, even using the machete, there's a technique to it. Yeah. This is crazy terrain, but it is what every kid trained for, aged 6 and 7, hacking through the jungle. I'm just doing a little late in life. Según avanza el día, hace más y más calor. El aire se impregna cada vez más de humedad hasta que se satura de agua. Finalmente llega un momento en el que el sudor literalmente ya no puede evaporarse en el aire. Come on, get up. Estoy nadando en sudor, pero no me sirve de nada. You can't see heat. El calor y la humedad son invisibles. Sin embargo, para hacerse una idea, enciérrense en el baño. Pongan la calefacción al máximo. Abran los grifos de agua caliente y pasen así un par de horas. Así tendrán una idea aproximada. Breaks are for losers. Come on, keep moving. Por fortuna, este clima es inusual fuera de la jungla. No obstante, en ocasiones se extiende más allá de los trópicos, y cuando lo hace, sus efectos pueden ser letales. En 1995, el clima tropical descendió sobre Chicago. Incluso en una ciudad moderna como esta, conllevó el caos y la muerte. En julio, las temperaturas ya estaban muy altas. A continuación, unas copiosas lluvias empaparon las grandes planicies cercanas a la ciudad. La masa de aire que se cernía sobre estos campos acumuló calor y humedad. Unos días después, la situación empeoró. Una masa de aire cálido y cargado de humedad procedente del Golfo de México se abrió paso hacia el norte. Los 2.800.000 habitantes de Chicago estaban a punto de sufrir en sus carnes los rigores del clima tropical. Entonces empezó el auténtico calor. Te decías, Dios mío, murieron 500, 600 o 700 personas a resultas de aquel suceso. Los meteorólogos de todo el Medio Oeste fueron los primeros en ser conscientes de que algo fallaba.
But we're taking a look at temperatures well over 100 degrees, widespread, not just one or two places. Las altas presiones provocaron muchas horas ininterrumpidas de sol, y a medida que el aire húmedo procedente de México llegaba a la región, la humedad relativa del aire se disparaba hasta el 90%. Esta sofocante masa de aire tropical cayó sobre Chicago, empujada por los vientos del suroeste. Se asentó sobre la ciudad como un manto bochornoso y húmedo. Segundo día de la ola de calor. La ciudad es un horno. Todo Chicago ha caído en manos de un enemigo invisible. Era algo así como chocar contra un muro. Te rodeaba completamente. Era como caminar bajo una manta. Aunque te pusieses en bañador y te sumergieses en el agua, seguías pasando calor. En el exterior incluso, afectaba el sonido. Este insólito calor tropical complicó la vida de Gaby Kuhn. Pero para su anciana vecina Mabel, resultó mortífero. Creo que ocurrió hacia el segundo día de la ola de calor. Mabel lo llevaba bien, habíamos instalado ventiladores en casa. Se sentaba aquí en esta butaca y le poníamos delante un ventilador orientado directamente a la cara. Al día siguiente, normalmente me llamaba a eso de las 2 o las 3 después de la siesta. Y aquel día no llamó. Tercer día. La historia se repite por toda la ciudad. Los servicios de emergencia estaban desbordados. Los avisos de alerta no llegan precisamente a las personas más vulnerables. Cuando aumenta el calor, las llamadas en demanda de auxilio saturan la centralita del centro de emergencias. En un barrio de la periferia, Gaby aún seguía sin tener noticias de Mabel. Le dije a mi hija, creo que debería ir a ver qué tal está Mabel. Normalmente me llama entre las 2 y las 3 de la tarde. Traté de hablar con ella, pero no cogía el teléfono. Tras intentarlo un par de veces más, pensé que debía venir a verla y así lo hice. Y cuando entré en su casa, la encontré tendida aquí. Entre el comedor y el baño, parecía haber intentado llegar al baño sin conseguirlo. Y se había desplomado aquí. Lo irónico es que esa de ahí es mi casa. Vivo aquí al lado, como a 1 metro. Y no la vi. Pienso mucho en ello. El sábado, 165 personas agonizaban en todo Chicago. Muchas no serían descubiertas hasta pasados varios días. Sería demasiado tarde. Cuando el calor empezó a apretar de verdad, pusimos la televisión y vimos que ofrecían imágenes de los depósitos de cadáveres, donde las víctimas que llegaban ya empezaban a acumularse. Fue impresionante. Mabel fue una de las primeras 20 personas que fallecieron como resultado de la ola de calor. Y después murieron aún más. Cuarto día. Los hospitales de toda la ciudad se encuentran sobre el límite de ocupación. Todo comenzó el jueves y fue incrementándose durante el viernes. El sábado empezamos a recibir tantos ingresos que en las habitaciones individuales teníamos 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C. La cifra de bajas se acrecentó de forma espectacular. La mayor parte de las víctimas eran ancianos o indigentes, cuyos organismos experimentaban más dificultades para afrontar unas temperaturas tan extremas a los que sumieron en un mortal ciclo de acontecimientos. Primeramente, la temperatura corporal aumenta hasta alcanzar niveles peligrosos que traen aparejado un estado de confusión. Llegados a este estadio, somos menos proclives a buscar refugio o el alivio de un ventilador. Cuando el organismo se deshidrata, caemos en coma. Bajo estas condiciones de hipertermia, nuestra estructura interna se transforma. La sangre pierde la facultad de coagularse
lo cual nos conduce a un cruel y anómalo final. Se sangra por casi todos los orificios, las fosas nasales, la boca, el recto, por el estómago, por cualquier parte del cuerpo, y eso es mortal. Quinto día. Para cuando se descubren todas las víctimas, la ola de calor ya ha abandonado Chicago. Resulta increíble que pueda morir tanta gente en tan poco tiempo y solo por el clima. Fue una semana nefasta. En total, la ola de calor tropical se cobró 525 víctimas mortales en menos de una semana. La ciudad y sus habitantes, sencillamente, no estaban preparados para resistir el intenso clima selvático que había irrumpido en sus vidas. Tras pasar solo 12 horas en la jungla, estoy a punto de experimentar el clima nocturno de los trópicos. Cuando amaina el calor diurno, toda esta humedad que flota en el ambiente significa que la noche puede traernos copiosas lluvias, o algo peor. Bob y yo nos aseguramos de que estamos preparados para cualquier contingencia. Have you brought the duvets? I'm afraid not out here. We do have sleeping bags. Will that be good enough? Where's my little Coke here and a little kind of mini bar and phone here for room service? The creature comforts, eh? Plenty of creatures, no comforts here. You're looking at a good 12 hours of darkness, and really we wouldn't move during the night because of how thick the jungle is. From stopping, you're looking at, you'd probably get a good 12 hours night's kip. Any Maltesers, chocolates, Pringles? I've got some noodles. Yeah. I can't remember where I left my machete. Al caer la noche, el tiempo se torna tormentoso. Tras 12 horas de sol, durante las cuales el aire caliente y húmedo libera enormes cantidades de energía, este es el resultado. Una tormenta considerable puede descargar varias decenas de milímetros en una sola noche. Dado su potencial destructivo equivalente al de una bomba atómica, puede reducir la selva a astillas. Ya sé que en las junglas tropicales no hay estaciones, pero desde luego yo diría que estamos en invierno. Son cerca de las 7 de la mañana. Ahí fuera llueve y hace frío. Además, he dormido fatal. Y me gustaría añadir que la comunión con la naturaleza no es exactamente como suponemos. Sorry. Disaster, Bob. Oh, I did warn you. At least the spiders that were in them are now gone or drowned. The main thing is you walk away learning something. Siempre pensé que los trópicos, donde la energía del sol incide más intensamente, serían las regiones más calurosas del planeta. Pero andaba errado. Estoy a punto de salir de la sartén para caer al fuego. Me dirijo al lugar más abrasador